Buenos días. El día de hoy hablamos de un hijo de David. Es interesante que cuando Dios llama a Samuel, hace varios libros, vemos que le dice, tienes que darle mensaje a Elí porque él no ha estorbado a sus hijos. Y ellos hacen cualquier cosa. Y en este caso vemos a un David que después de la que pasó con Betsabé, después de haber pecado, de haber caído, de haber, dejado a un lado a Dios y haberse maquinado muchas cosas para poder salvarse de las consecuencias de el pecado. Ahora lo vemos huyendo, ya no es tan valiente. Y es muy curioso que en este momento él no pregunta a Dios. Tenemos las consecuencias de un hijo, pues no muy bien criado, por lo visto, y vemos a David, al valiente David, huyendo de su propio hijo. Su propio hijo probablemente lo sabía, y entonces pues él se las ingenia para enamorar al pueblo, para engañar al pueblo, para endulzarle el oído al pueblo, para que voten por él. Y él básicamente tardó 4 años endulzándole el oído al pueblo, diciéndole, ay, si yo fuera rey yo te ayudaría en estos problemas. Y él le quitaba al rey su función de juez, y él hacía esa función en las afueras del palacio por 4 años. Y uno dice, pero ahí está esa gotera que poco a poco moldea, rompe la piedra, ¿no? Como dicen proverbios. Ahí estaba Absalón. Él no tenía prisa. Él tenía un objetivo muy claro y trabajó duro, constantemente para lograrlo. Y David, pues, no sabemos por qué. Nunca se dio cuenta de esta situación. Él no consultó al Señor en ese momento, cuando su hijo se autoproclama rey y todo el mundo que él había endulzado el oído y que habían votado por él se reúne para nombrarlo rey. No vemos la misma actitud de David que en otros capítulos, que nos ha impresionado tanto. Que vemos a un David huyendo, a un David débil, a un David temeroso, a un David que sale por la puerta de atrás. Y lo único que menciona a Dios es decir, bueno, si Dios quiere que yo vuelva, entonces volveré, pero no sé cuándo. Y es triste ver a un David en esta circunstancia. No lo derrotaron los filisteos, que fueron muchos. Para ganar a su hija, a su primera esposa, tuvo que matar 200 filisteos. Tanto que huyó de Saúl, tantas vueltas que dio. Y ahora lo vemos huyendo de su propio hijo. No le tuvo miedo a muchas cosas, pero él mismo crió a su enemigo. Y esto es triste. Es triste ver esta situación. Y la verdad es que pensaba, mientras leía, es que esta situación no es nueva. Miren desde cuándo está escrito esto. Y hoy en día todavía pasan las mismas cosas. Hay padres que huyen de sus hijos. Hay padres que entregan a sus hijos y no saben qué hacer con ellos. Hay padres que pierden a sus hijos por falta de sabiduría para criarlos. Y justamente el detalle está en no buscar a Dios para nada de esto. Por ejemplo, cuando nacen los hijos, antes de que nazcan, debemos buscar a Dios. Cuando ya nacen los hijos, debemos buscar a Dios. Cuando los hijos tienen su primera adolescencia a los 2 años, debemos buscar a Dios. Hay muchas bases que se asientan antes de los 5 años y nos parece, tan pequeños. Sí, tan pequeños. Hay muchas cosas que si no hacemos ahí, las perdemos. Los neurocientíficos hablan mucho de los umbrales. Y esto habla de edades que son críticas o que son muy sensibles para ciertas cosas. Y justamente la disciplina y los valores, los principios se aprenden antes de los 5 años. Y eso nos hace preguntarnos qué estamos haciendo. Desde que nos quedamos embarazadas como mujeres, debemos encomendar nuestros hijos al Señor.
debemos orar por ellos, debemos amarlos, debemos corregirlos, pues dentro de la barriga es más difícil, pero fuera, cuando empiezan esas pataletas a los 2 años, hay mucho de pecado allí. Me escribía una amiga y me decía, oye, mi hijo tiene 1 año y hace esto, esto y esto, ¿qué es? Y yo le dije, es pecado. Y tienes que corregirlo, porque si tú no lo corriges, él se acostumbra. ¿A qué? A pecar y no pasa nada. Hace poco lo vi pegándole a su hermana, así como muy en recocha, pero muy en serio, y tenía esa costumbre, o tiene. Y yo le dije, si no le corriges, claro, corregir no es darle duro todo el tiempo, pero si no le corriges, la niña se va a acostumbrar a que le peguen y el niño se va a acostumbrar a pegar. Y eso se llama pecado. ¿Qué ocurre cuando no corregimos a nuestros hijos a temprana edad? Pues después es más complicado. Y si nos damos cuenta y leemos la palabra de Dios, nos manda que corrijamos a nuestros hijos desde pequeños. Porque dice, el que ama desde temprano, desde pequeño, lo corrige. Y Samuel, nos muestra esta parte con Elí y nos muestra esta parte con David. El hijo lo engañó por muchos años. El hijo hacía lo que quería, y esto también lo vemos en otra historia triste. Pero ¿qué podemos aprender? Las historias en la palabra de Dios están para que aprendamos. Y justamente hablando de los hijos, tenemos mucho que aprender. Y seguramente si tú tienes hijos que se comportan bien, que aman al Señor, que le siguen, cuando ya son grandecitos, tú le das gracias a Dios con un orgullo sano. Y le dices, Señor, gracias por haberme enseñado a corregirlos desde temprano. Pero no sé qué piensas de los hijos que no son tan bien portados. Conocí hace poco un señor creyente que trabaja con drogadictos por allá en un pueblo del sur del país. Y su hijo, tatuado, está en una situación no de consumo, pero muy cerca. Y él se preguntaba, ¿qué hice? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hice? Él no está presente en la vida de su hijo porque él se va a ayudar a otros, pero descuida a su hijo. Y entonces, ¿qué está fallando allí? Es necesario que nosotros pongamos mucha atención y tengamos claras nuestras prioridades. Nuestros hijos siempre son nuestras prioridades y a veces es necesario que hagamos cosas por ellos, por escucharlos, por prevenirlos, por enseñarles, por educarlos, por corregirlos y por saber claramente que desde que nacen son pecadores y que es necesario que oremos por ellos hasta que se conviertan y sus vidas cambien. Y eso se nota. Y podemos dar gracias a Dios cuando nuestros hijos se convierten. Pero es necesario que nosotros, como padres, los instruyamos como nos manda la Biblia. Es cierto, la psicología moderna se ha inventado muchas cosas, pero ninguna va por encima de la Biblia, y eso es lo impresionante. El Señor es más sabio que cualquier sabiduría humana, y si el Señor nos ha mandado a hacer algo, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él también nos ha prometido sobre ello, que nuestros hijos van a no apartarse del Señor si ellos han aprendido a amarlo desde chiquitos, si ellos han aprendido una disciplina desde chiquitos, y el Señor a nosotros nos corrige. Y puede ser que hoy en día nuestros hijos estén en esta generación de cristal y que sean intocables, puede ser, pero por encima de todo está la palabra de Dios, y es la que nos enseña y la que nos muestra, como en este caso, un peligro de no corregir a nuestros hijos desde pequeños. Es cierto, hay un equilibrio. Y el equilibrio muchas veces se logra cuando tú como mamá haces sacrificios de tus propios deseos y de tus propias aspiraciones. Es cierto, a veces a uno le duele eso. A uno le duele no tener mucho tiempo para uno. Pero tranquilos, los hijos crecen muy rápido, muy rápido. A veces nos duele, digamos, negar ciertas cosas de nuestra profesión para estar con nuestros hijos todo el tiempo. Y puede ser que nos duela esto, pero primero es un mandato del Señor. Segundo,
Hay una recompensa grande en esto y se logra un equilibrio cuando los papás están presentes. Y si no, mira a tu alrededor, tantos jóvenes que tienen todo menos a sus papás. Y en este caso, han perdido los papás. Probablemente tengan más adelante que huir de sus propios hijos. Qué triste. Así que yo te animo, si tú eres una mamá creyente, que pongas en orden tus prioridades y busques seguir los consejos de la palabra de Dios, porque son claros y también nos muestran las bendiciones y malos ejemplos para que no los sigamos. Que Dios nos bendiga, te bendiga abundantemente este día.